poder dirigirme a ustedes en esta magna sesión. Realmente estoy muy agradecido por haber sido escogido. Y confieso que no me pongo tan nervioso cuando hablo frente a jefes de Estado de otros países. He estado en muchos, o cuando estoy en algunas otras universidades, pero ahora en mi propia tierra y hablando frente a muchos de mis paisanos es algo que me conmueve. Voy a desarrollar el tema que considero es importante en estos momentos que estamos viviendo: el rol de la universidad en el desarrollo a través del conocimiento. He escogido este tema porque creo que debemos nosotros dirigir la mirada no solamente a lo que todos nuestros economistas les obsesiona, que es el crecimiento de la economía, que es el famoso PBI. Quiero hablar de desarrollo y luego el rol de la universidad, pero por eso empecemos diciendo o definiendo o explicando qué cosa es el desarrollo o qué cosa no es el desarrollo. El Producto Bruto Interno, o PBI o PIB, como lo llaman en otros lugares, mide la producción agregada de todo el país, mide el tamaño de la economía, no mide el bienestar. El desarrollo se mide por el nivel económico, el nivel social, el nivel cultural y el nivel intelectual. Un país desarrollado es un país culto, y hay condiciones para llegar a ser un país desarrollado, y eso es lo que han hecho los países que ahora son desarrollados, y a veces sin darse cuenta, porque lo hicieron o comenzaron a hacerlo a principios del siglo XIX, durante todo el siglo XIX. Primero, con respecto a los líderes y a las autoridades, debe existir una visión clara de país, estrategias operativas, económicas y políticas implementables, y por supuesto, y lo más importante me parece, el liderazgo de las autoridades. Las instituciones legales deben ser confiables, deben ser transparentes. La ciudadanía debe estar preparada para el cambio. Debe existir confianza entre los ciudadanos y el Estado, entre el Estado y los ciudadanos, entre el sector privado y el Estado. Esas son las condiciones básicas, pero también hay otras condiciones relacionadas más a la universidad, que son el capital humano con habilidades y conocimientos y capacidad para generar valor agregado y crear riqueza. Debe haber suficiente tecnología, pero la tecnología apropiada, no necesariamente la última generación. La tecnología acorta los costos de transacción y acelera los procesos. Debe estar al servicio del desarrollo, no cambiar nuestras actitudes porque salió una nueva tecnología. Y finalmente, la infraestructura física. Es muy importante tener infraestructura suficiente y de calidad. Esas son las condiciones que debemos tener en mente cuando hablamos de desarrollo. Ahora bien, la universidad en general, de acuerdo a la ley de universidades, la 3220, que la he visto, tiene en su definición de universidad, en uno de sus párrafos, dice: ente fundamental en el desarrollo del país. Por eso he escogido este tema, porque no sé si todas las universidades, y en especial nuestra universidad, está pensando y enfocándose en sus obligaciones con relación al desarrollo. Ente fundamental con relación al desarrollo del país. Y luego, entre sus fines y propósitos, también he extraído 3 puntos que dicen: compromiso con el desarrollo del país. Luego dice:
promover el desarrollo humano y el desarrollo sostenible a nivel local, regional y nacional. Y finalmente dice adecuarse a la realidad social. Sí, eso es lo que dice la ley 3220, el mandato, la Biblia de la universidad. Bueno, antes de continuar, quisiera pedir disculpas. No soy cristobalino, no soy un exalumno de esta linda, grande, admirada universidad, y quizá algunas personas me estén diciendo: ¿qué hace este señor acá que no es exalumno? Porque esa es la tradición y esa es la costumbre, ¿no? Por eso humildemente les digo, espero que lo que diga, que lo que exponga esté por lo menos a la altura de lo que pudo haber hecho un profesional salido de esta gran universidad. Universidad que yo he admirado toda mi vida, he admirado porque he nacido al frente, a 20 metros, en la primera casa de la primera cuadra de Girón, Arequipa. No tuve la suerte de alcanzar a entrar a esta universidad porque salí de mi tierra antes que se reabra o en el proceso de reapertura. Hace 60 años que vivo en Lima, y bueno, de Lima a otros países, trabajando con muchos jefes de Estado en mi institución, y eso es lo que me da el bagaje, la experiencia que quisiera volcar y ponerla al servicio de mi querida tierra. Bueno, vamos entonces a continuar hablando del rol de la universidad en el desarrollo a través del conocimiento. Decía que la universidad está involucrada, debe estar involucrada con el desarrollo y debe actuar de acuerdo a la realidad. Por lo tanto, vamos a analizar cuál es nuestra realidad, dónde vivimos. Vamos a ver, como dicen otros, dentro de la caja. Primero vemos qué está pasando acá, pero para poder delinear soluciones tenemos que salir de la caja. Es decir, debemos estar dentro de la caja, vivir, pero sin embargo debemos mirar eso desde fuera. Por eso es que vamos a analizar la realidad local, la realidad nacional y la realidad mundial, porque todo eso influye en cómo nosotros vamos a generar a nuestro talento y nuestras capacidades. Con respecto a la realidad, a la situación, al contexto local, si nosotros tomamos las cifras del INEI, que son oficiales, el 50% de la población de Ayacucho está considerada como pobre. Peor que Etiopía, uno de los países más pobres del globo, que tiene 39% de pobreza monetaria. Si miramos el índice de desarrollo humano del PNUD, que mide salud, educación, ingresos, tenemos un puntaje de 0.33 entre 1 y 0. 0.33 es menor que el 0.35 que tiene Níger, otro país africano que está en los últimos lugares del globo. Es preocupante. Y finalmente analizamos otro indicador más completo, muy importante, que recién ha aparecido hace unos 5 años, desarrollado por gente de Harvard, que trabaja con gente de Costa Rica, INCAE, y que en Lima, ya en el Perú, lo están haciendo junto con la Universidad Católica a través del Instituto de Negocios Centrum, que se llama el Índice de Progreso Social, el Social Progress Imperative, que mide no solamente la parte económica, mide el bienestar y mide las oportunidades. Según ese índice, la región de Ayacucho tiene un puntaje de 53.7, de 0 a 100, y 53.7 es igual al puntaje que obtiene Bangladesh,
que no es el último en el mundo, pero está por ahí. Y si los comparamos con las demás regiones del Perú, 53.7 nos lleva al lugar 23 de 26 regiones. ¿Para qué sirve esto? Para que nuestras autoridades políticas, nuestras autoridades del gobierno, que son las responsables de manejar las estrategias y los proyectos, se sienten a mirar y decir qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué nos falta hacer. Y la universidad decir dónde puedo yo ayudar al gobierno regional, al gobierno de la ciudad. El propósito de esto es darles que pensar para ver que puedan afinar sus estrategias y sus programas de trabajo. Muy bien, esa es la realidad local. Veamos la realidad nacional. No estamos tampoco tan bien. El país está un poco... En la mañanita escuché al señor Kuczynski, porque estaban reproduciendo las reuniones que hace 2 o 3 días o 4 días tuvieron los presidentes de la Alianza del Pacífico en Colombia, y Kuczynski dijo: el Perú está atracado. Es cierto, tenemos una economía detenida y no hay inversión. Hace 5 o 4 años que estamos plantados entre un crecimiento de 2.8%. Este año, que se había proyectado a 4%, después van a saber por qué digo esto, lo bajaron a 2.8 y ahora están hablando de 2.5. Yo creo que con suerte vamos a terminar el 2017 con un crecimiento de 2%, después de haber estado en 9% el año 2009. Y estábamos en 7% el año 2011. ¿Qué más tenemos en el Perú? Tenemos brechas que cubrir, brechas económicas, sociales, culturales, intelectuales. Tenemos desigualdad, que es el origen de la violencia, de los conflictos, de la inseguridad. Tenemos el problema del crimen organizado. Todos esos problemas que resolver. Y esos problemas no se resuelven solamente con el crecimiento. Se necesitan estrategias de desarrollo. Una economista muy conocida, peruana, Liliana Rojas, que trabaja en Washington, ha hecho una proyección y dice que si la economía peruana crece solamente a 3% anual, va a necesitar 100 años para llegar a ser un país desarrollado. Y si crece a 7%, lo haría en 30 años. Y el señor Kuczynski está hablando de que nuestra meta para el 2021 debe ser 5%. El señor Zavala nos dice estamos apuntando a 4%, pero ahora estamos en 2.5%. Eso nos da una idea de cuán urgente es la situación en Ayacucho. ¿Por qué? Porque si la economía nacional se sigue contrayendo y los estrategas del gobierno no encuentran el rumbo para salir del estancamiento, las regiones que van a sufrir más son las regiones más vulnerables como la nuestra, porque necesitamos de nuestros presupuestos para continuar nuestros proyectos. No solamente es tener la partida, sino la disponibilidad. Entonces debemos pensar en generar ingresos internamente, no esperar la voluntad, la capacidad o la habilidad del gobierno central. Y eso nos debe llevar a pensar qué otras alternativas de generar ingresos tenemos dentro de la región, dentro de la ciudad. Esto podría ser otro tema. Pero una cosa sí quisiera decirles, sí hay posibilidades y el turismo es una gran oportunidad para generar ingresos y crear empleo. El turismo. Felicitaciones. Y creo que el señor alcalde es uno de los
personas centrales en esto. Vi la vez pasada por televisión que se está poniendo en marcha el plan Ayacucho Guaitari. Me parece muy bien, y dice que pondrá la cultura como eje del desarrollo de las comunidades. Está muy bien, las tradiciones, las artesanías, todo eso. Pero creo que a mí me hubiera gustado más que pongan el turismo como eje del desarrollo. El turismo es una industria que mueve economías. Hay países que viven enteramente del turismo. España, Francia, tiene no vive del turismo, pero tiene una gran ingreso de turismo. México recibe 30 millones de visitantes por año, 30 millones, y el turismo es una industria que participa con el 12% del PBI. Si estoy equivocado, mil disculpas, pero una gran cantidad de turistas entran a España, a Francia y a todos los países que tienen una gestión organizada para atraer visitantes. Dentro de nuestro país, Cusco recibe 2.7 millones de turistas por año. 2.7 millones de turistas, el 80% de los que vienen al país. Cusco ha crecido en los últimos 15 años más que todas las demás regiones. La mitad de su población ya es de clase media. Chiclayo recibe 800,000 turistas porque tiene las huacas del sol y de la luna y están bien organizados. En cambio nosotros recibimos alrededor de 40,000 turistas al año. 40,000. Y el 80-90% de eso solamente en Semana Santa. Tenemos una gran oportunidad para desarrollar eso y hacer el eje del desarrollo tanto local como regional o de la zona. Huari o Vilcashuamán, o crear un circuito turístico, integrarlo al circuito turístico nacional, hacer la promoción adecuada en el extranjero y atraer los turistas, que ahora favorablemente ha habido un giro en el interés de los turistas. El interés es por las zonas culturales. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Analicemos el contexto internacional, porque esto nos va a llevar a otro punto que quiero tratar aquí, que es la innovación y la tecnología, unidos al conocimiento y unidos a las necesidades. El contexto internacional. Kuczynski también dijo: el mundo está en tormenta. Y es cierto, yo le llamo un poquito de inestabilidad. Hay una tendencia a la desglobalización. Hay movimientos, por ejemplo, el movimiento del proteccionista del señor Trump. Hay movimientos para restringir el comercio, cerrar fronteras, la separación del Reino Unido de Inglaterra del bloque de la Unión Europea, el famoso Brexit, cuyo lema es solos estamos mejor. Y luego también hay movimientos extremistas, el movimiento fundamentalista islámico, que tiene en jaque a muchos países europeos. Pero eso ya es terrorismo, pero tiene los mismos pretextos o las mismas justificaciones, y es la globalización produce desigualdad. Esa es la justificación. La globalización produce mucha desigualdad. Bueno, es cierto, los últimos 20 años se ha notado el aumento de la desigualdad entre personas, entre sociedades y entre países. Los más ricos han crecido más, han acumulado más, y los pobres se han quedado. Y esto produce inquietud. Y vamos a ver, les decía que nuestra experiencia por muchos países nos ha dado bastantes conocimientos y hemos hecho algunos descubrimientos. Y una cosa nos preguntamos: ¿es realmente la globalización la causa de la desigualdad? ¿O hay otras causas que producen ese fenómeno? Se supone que la globalización
fue creada para producir bienestar, el intercambio entre personas a través del intercambio de conocimiento, intercambio comercial, debe producir, debe hacer que trabajen las sinergias, economías de escala. Y es cierto, ha generado riqueza. Hay que notar que si bien en los últimos 20 años ha habido desigualdad, en los últimos 60 años más o menos, después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad ha crecido mucho más que en los 2000 años precedentes, muchísimo más. Entonces ha habido crecimiento y ha habido desigualdad. ¿Pero a qué se debe? Lo que hemos hecho es estudiar eso y hemos encontrado lo siguiente. Creemos en mi organización que la causa de la desigualdad hay que mirarla en otro lado. En el mundo hay 7.500 millones, somos 7.500 millones de personas, 7.5 billones en inglés, de los cuales solamente una tercera parte, 2.5 billones, 2.500 millones, son capaces de prosperar, de globalizarse, de entrar al mercado, porque tienen el tipo de conocimiento y la documentación en regla, estandarizada y actualizada, que les permiten hacer combinaciones de activos, de productos, que por sí solos están aislados y no generan valor. Pero si alguien tiene el conocimiento, tiene los mecanismos para juntar eso, produce un producto más complejo, que ya tiene demanda, que ya puede entrar al mercado porque está estandarizado, es aceptado y puede interactuar. El resto, 5.000 millones de personas en todo el mundo, el 70%, no tiene ni sus gobiernos, ni esas personas, ni sus gobiernos tienen el tipo de conocimiento ni la documentación lista de sus propiedades, de sus activos, de sus otro tipo de conocimientos como inventos, etcétera, que les permita entrar al mercado global. Están desconectados de las facilidades que da la ley. Es como tener, por ejemplo, en el caso de un ciudadano, lo que nos hace, bueno, en 5 minutos puedo terminar, lo que nos hace a nosotros capaces de circular libremente, interactuar, hacer valer nuestros derechos en nuestra tierra, en nuestro pueblo, en nuestro país, es un documento legal, oficial, que lo reconoce cualquier autoridad policial, judicial, bancaria, etc. Pero si yo quiero ir a los Estados Unidos o a Francia con esto, no me dejan entrar, ni me van a aceptar en un banco ni un hotel. Yo necesito mi pasaporte y mi visa, otro tipo de documento que me represente. Ahora ya no, claro, ahora ya hay Schengen, por supuesto, ahora sí, pero estamos hablando en general. No puedo ser lo que quiero decir es que no puedo ser un ciudadano global solamente con esto. Tengo que tener un pasaporte. Y lo que sucede es que los activos de los 5.000 millones de personas no están representados, no tienen un pasaporte, no pueden viajar, no pueden ser utilizados para ser combinados y generar valor. Por lo tanto, sus dueños están inmovilizados y tienen lo que se llama un capital muerto. Lo que tenemos que hacer para integrar 5.000 millones de personas en la economía es dotarlos de la capacidad, de los conocimientos y dotarlos de un procedimiento, de un sistema para poder poner al día sus documentos, actualizarlos, conectarlos a la ley, porque la ley sí les da derechos. Las constituciones, la Declaración de los Derechos Humanos, las leyes dicen que todos tienen los mismos derechos, todos deben poder hacer lo mismo. Es decir, que un campesino, un pequeño minero
debe poder hacer lo mismo que hace el señor Roque Benavides o el señor Romero. Debe poder hacer. La ley, la Constitución no lo prohíbe, pero no puede porque sus papeles no están al día, sus propiedades, sus activos no tienen pasaportes. Eso se puede agilizar ahora a través de la tecnología, porque se tiene que, imagínense trabajar o hacer que en el Perú serían 20 millones de personas que están en esa situación, el 70% de los 30 millones que somos. En Ayacucho no sé cuántos serán, pero hay que hacerlos masivamente, no se puede hacer uno por uno, y para eso es importante la tecnología, que requiere el conocimiento de los sistemas avanzados de captura de documentos, procesamiento de documentos, análisis de documentos, registro de documentos, etc. Para eso hay tecnología. Lamentablemente me hubiera gustado explicarles qué tipo de tecnología nos sirve para analizar eso, para llegar a la integración y darles a esas personas la posibilidad de integrar y ser partes de una sociedad más justa y más próspera. Muchísimas gracias.